Mi hermana puso en riesgo mi salud en su boda por una cuestión de estética. Mi madre me demandó por difamación al defenderme y terminaron descubriendo que mi hermana era una estafadora profesional. No sé ni por dónde empezar. Mi teléfono no ha dejado de vibrar en las últimas 6 horas. Tengo 47 llamadas perdidas de mi madre, una docena de mensajes de texto insultantes de mis tías y, lo peor de todo, un video de mi hermana Sofía llorando en el baño del salón de fiestas, culpándome de arruinar el día más importante de su vida. Pero antes de que me juzguen, necesito que entiendan la dinámica de mi familia. Yo soy la mayor, pero Sofía siempre ha sido la joya de la corona. Ella es fotogénica, carismática y tiene esa habilidad casi mágica de hacer que todos a su alrededor se sientan obligados a servirle. Yo, por otro lado, siempre he sido la complicada. Hace 8 años me diagnosticaron celiaquía tras una crisis de salud que me dejó en el hospital. No es una preferencia dietética, no es una moda para bajar de peso. Si consumo una migaja de gluten, mi cuerpo básicamente entra en modo de autodestrucción durante una semana. Mi familia lo sabe. Han estado presentes en mis peores crisis, o al menos, eso creía yo. Cuando Sofía se comprometió con Mark, un tipo que, sinceramente, es tan insípido como el pan blanco que tanto le gusta a mi hermana, ella se obsesionó con la estética de la boda. Pasó de ser una persona normal a convertirse en una bridecilla de manual. Todo tenía que ser orgánico, minimalista y visualmente coherente. Hace 3 meses, durante una cena familiar, le pregunté sobre las opciones de comida. Sophie, ¿ya hablaste con el catering sobre mi plato? Sabes que con la contaminación cruzada no puedo jugar, le dije con calma. Ella ni siquiera levantó la vista de su iPad. Ay, Elena, no empieces a ser el centro de atención. Es mi boda. Todo está bajo control, habrá comida para todos, relájate. Ese fue mi primer error, confiar en ella. Mi madre, sentada al lado, me dio una palmadita en la mano y dijo que no fuera difícil. Esa palabra, difícil, ha sido la etiqueta que me han colgado desde los 15 años solo por tener necesidades básicas. Llegó el día de la boda. Me gasté $400 en un vestido que encajara con su paleta de colores, tierra suave, pagué por mi propio peinado y maquillaje, y pasé toda la mañana ayudando con los arreglos florales porque una de las damas de honor se enfermó. Estaba agotada, pero feliz por ella. La ceremonia fue hermosa, no lo voy a negar, pero para cuando llegamos al banquete, yo no había comido nada desde un yogur a las 7 de la mañana. Al entrar al salón, el olor a pan recién horneado era embriagador y, para mí, aterrador. Me acerqué a la mesa principal de servicio y mi corazón se hundió. Había estaciones de pasta artesanal, tablas de quesos con galletas de trigo por todas partes y una torre gigante de pan de focaccia. No vi una sola etiqueta de libre de gluten. Busqué al capitán de meseros y le pregunté si había un plato especial reservado para la hermana de la novia. Él consultó su lista, frunció el ceño y me dijo, lo siento, señorita. La novia fue muy específica. Dijo que no quería menús especiales para no romper la uniformidad de los platos en las fotos. Dijo que todos comerían lo mismo. Sentí un vacío en el estómago que no era solo hambre, era una mezcla de humillación y traición. Fui a buscar a Sofía. Estaba en un rincón, retocándose el labial mientras sus amigas la rodeaban. Sofía, ¿podemos hablar?, le pedí. Se dio la vuelta con una sonrisa falsa que se desvaneció en cuanto vio mi cara. Elena, ahora no. Estamos por hacer la entrada triunfal. Sofía, el mesero dice que no hay comida para mí. Me dijiste que estaba bajo control. Ella suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa pidiendo un juguete. Mira, Elena, el catering cobraba un suplemento ridículo por un solo plato sin gluten y el plato era feo. No combinaba con la vajilla rústica. Es solo una noche, ¿verdad? Puedes comer mañana. O podrías haber traído un snack en tu bolso si tanto te preocupaba. No arruines la estética de mis mesas con un plato de plástico diferente. Me quedé helada. No arruines la estética. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una furia fría que nunca había sentido. Mi madre se acercó en ese momento, escuchó la última frase y, en lugar de defenderme, me susurró, hija, no hagas una escena. Es su día. Sé buena hermana y aguanta un poco. Si tienes mucha hambre, hay una gasolinera a 10 minutos, puedes ir luego. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Miré a mi alrededor, a los invitados disfrutando, a mi hermana tratándome como un accesorio defectuoso y a mi madre siendo su cómplice. Me di cuenta de que si me quedaba, estaría validando que mi salud y mi presencia valían menos que una foto de Instagram. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. No grité, no tiré la mesa, no interrumpí el brindis. Simplemente caminé hacia la salida, saqué mi teléfono y pedí un Uber. Mientras esperaba en la acera, bajo la luz de la entrada del salón, vi a mi cuñado Mark salir a fumar. Me vio con mi bolso y mi cara roja de contener el llanto. ¿A dónde vas, Elena? El brindis empieza en 5 minutos. Me voy a cenar, Mark. Porque aparentemente, en esta familia, la decoración es más importante que mi sistema inmunológico.
Me subí al auto y le pedí al conductor que me llevara a la hamburguesería más cercana con opciones seguras. Mientras me comía una hamburguesa doble en el asiento trasero, sola y vestida de gala, empezaron a llegar los mensajes. ¿Dónde estás? Eres una egoísta. Sofía está inconsolable porque faltas en la foto de las hermanas. Apagué el teléfono y me fui a casa. Pero lo que no sabía en ese momento es que mi salida silenciosa iba a destapar un secreto que Sofía había estado ocultando sobre el presupuesto de la boda, y que mi madre sabía mucho más de lo que admitía. Llegué a mi departamento a las 11:30 de la noche. Todavía llevaba puesto el vestido de $400, pero ahora tenía una mancha de salsa de la hamburguesa que me comí en el Uber y el rímel corrido. Me senté en el sofá, en silencio, mirando la pared. Por un momento, me sentí culpable. ¿Soy realmente una dramática?, me pregunté, pero luego sentí el rugido de mi estómago, no de hambre, sino de la tensión acumulada, y recordé la cara de Sofía cuando dijo que mi salud arruinaba la estética. Encendí mi teléfono. Gran error. Tenía 14 mensajes en el grupo familiar de WhatsApp. Mi tía abuela Marta había escrito: Elena, tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste dejar a Sofía sola en el altar de la recepción? Nótese el drama, ni siquiera fue en el altar. Pero el mensaje que más me dolió fue el de mi madre, enviado a las 1:00 am. No te molestes en venir al desayuno de mañana. Tu hermana no quiere verte. No puedo creer que tu envidia haya llegado tan lejos. ¿Envidia? ¿Envidia de qué? ¿De que ella se casara con un tipo que no sabe distinguir entre un buen vino y jugo de uva? ¿De que tuviera una boda que yo ni siquiera quería? Me costó dormir, pero a las 7 de la mañana me despertó un sonido insistente en la puerta. Pensé que era el repartidor, pero cuando abrí, era Mark, el flamante esposo de mi hermana. Todavía llevaba la camisa de la boda, pero desabotonada y con una expresión de pura derrota. Elena, necesito hablar contigo. Sofía está en casa de tu madre teniendo una crisis nerviosa, pero algo no cuadra, dijo sin siquiera saludar. Lo dejé pasar. Mark es un tipo simple, pero no es malo. Me explicó que después de que yo me fui, la estética de la boda empezó a desmoronarse por otros lados. Resulta que yo no era la única persona que no tenía que comer. 3 primos lejanos y un par de amigos de la universidad de Mark se acercaron a preguntar por las opciones vegetarianas y veganas que supuestamente se habían confirmado. La respuesta del catering: no había nada. Elena, yo revisé el presupuesto con Sofía hace meses, me dijo Mark, frotándose las sienes. Pagamos por un menú inclusivo, pagamos extra por tu plato celíaco, por las opciones veganas y por un buffet de medianoche. Pero anoche, cuando el encargado del catering me vio molesto, me llevó aparte y me mostró la factura final firmada hace solo 2 semanas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y qué decía esa factura, Mark? Sofía canceló todos los pedidos especiales. Absolutamente todos. Recuperó casi $3,000 en reembolsos por simplificación de menú. Y cuando le pregunté anoche qué hizo con ese dinero, se puso histérica y dijo que lo usó para emergencias de último minuto. Me quedé helada. Esos $3,000 eran el fondo que Mark y ella habían destinado para asegurar que todos los invitados estuvieran cómodos. Ella había sacrificado mi seguridad alimentaria y la de otros porque no tuve que esperar mucho para saberlo. A las 10 de la mañana, mi madre me llamó. Esta vez contesté: Elena, tienes que venir a la casa. Ahora. Sofía dice que Mark la quiere dejar y es todo por tu culpa y por el escándalo que armaste al irte. Voy para allá, mamá, pero no para pedir perdón, le respondí con una voz que ni yo misma reconocí. Conducir hasta la casa de mis padres se sintió como ir hacia el patíbulo. Cuando entré, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Sofía estaba sentada en el sofá, rodeada de pañuelos desechables, con mi madre acariciándole el cabello. Mi padre estaba en un rincón, mirando por la ventana, visiblemente incómodo. Ahí está la protagonista, gritó Sofía en cuanto me vio. Espero que estés feliz. Mark pasó nuestra noche de bodas preguntándome por facturas y dinero en lugar de estar conmigo. Todo porque tú tenías que hacer un berrinche por un poco de comida. Sofía, cállate, dije con una calma que la descolocó. Mark vino a mi casa. Ya sé que cancelaste mi comida a propósito para quedarte con el dinero. ¿En qué te lo gastaste? ¿En el par de zapatos de diseñador que aparecieron mágicamente en tu video de preparación? El rostro de Sofía pasó de rojo a un blanco pálido. Mi madre dejó de acariciarle el pelo y miró a su hija menor con duda. ¿De qué estás hablando, Elena?, preguntó mi madre. Sofía dijo que el catering cometió un error administrativo. No, mamá, no fue un error. Sofía decidió que mi salud no valía los $50 extra que costaba mi plato y prefirió usar ese dinero y el de los demás para sus caprichos. Me llamó, difícil, frente a todos, sabiendo que yo no tenía opción de comer. Era mi dinero, chilló Sofía, levantándose del sofá. Era mi boda. Si quería mejores zapatos para mis fotos, era mi derecho. Tú siempre arruinas todo con tu enfermedad. Siempre tenemos que buscar restaurantes donde tú puedas comer. Siempre tenemos que revisar las etiquetas por ti. Estaba harta de que incluso en mi boda, el menú tuviera que tener una nota al pie sobre tu maldito gluten.
El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre se dio la vuelta, mirando a Sofía como si no la conociera. Pero lo peor estaba por venir. Mark entró en la casa en ese momento, se había quedado afuera escuchando tras la puerta. Traía una caja de cartón pequeña. No era solo el dinero de la comida, Sofía, dijo Mark con una voz quebrada. Revisé la cuenta compartida esta mañana. Los $5,000 que mis padres nos dieron para el depósito de nuestra futura casa, ya no están. Los usaste para pagar el sobrecosto de las flores de seda que tus padres no quisieron financiar, ¿verdad? Mi madre se llevó las manos a la boca. La estética de Sofía se estaba derrumbando, y con ella, toda la fachada de la familia perfecta. Sofía empezó a hiperventilar, pero esta vez, nadie se acercó a consolarla. Me fui de la boda porque me sentí humillada, le dije, acercándome a ella. Pero me alegra haberme ido, porque si me hubiera quedado, habría seguido siendo cómplice de tu egoísmo. No eres una novia estresada, Sofía. Eres una persona pequeña que prefiere que su hermana pase hambre antes de que un plato, feo, aparezca en su álbum de fotos. Me di la vuelta para irme, pero mi madre me agarró del brazo. Elena, espera, no puedes irte así. Tenemos que arreglar esto. ¿Qué va a decir la gente si se enteran de que Mark y ella se separan al día siguiente de la boda? Miré a mi madre, dándome cuenta de que, incluso ahora, su única preocupación era la apariencia. El mismo mal que sufría Sofía. Diles que se acabó la estética, mamá. Diles que la realidad finalmente llegó. Salí de esa casa sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros, pero sabía que esto no terminaba aquí. Mark se quedó adentro, y por los gritos que escuché mientras subía a mi auto, la guerra familiar apenas estaba comenzando. Lo que no sabía es que Sofía, en su desesperación por salvar su reputación, iba a publicar algo en redes sociales esa misma tarde que me obligaría a tomar medidas legales. Si pensaba que el enfrentamiento en casa de mis padres había sido el punto máximo del drama, estaba muy equivocada. A media tarde, mi teléfono empezó a arder. Notificaciones de Instagram, etiquetas en Facebook y mensajes de personas que no me habían hablado en años. Sofía había lanzado su contraataque. Publicó una foto de ella misma llorando, sentada en el suelo del salón de bodas con el vestido todavía puesto, sosteniendo su ramo marchito. El texto era una obra maestra de la manipulación. Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, pero estoy destrozada. Mi propia hermana decidió abandonar mi boda en medio de la recepción, armando un escándalo y humillándome frente a todos mis invitados solo porque no le gustó la selección del menú. Siempre he tratado de incluirla a pesar de sus constantes demandas y su necesidad de ser el centro de atención, pero sabotear mi matrimonio por un plato de comida es un nivel de crueldad que no puedo entender. El odio y la envidia pueden destruir familias. Por favor, respeten mi privacidad mientras intento recoger los pedazos de mi corazón. En menos de una hora, la publicación tenía cientos de comentarios. Amigos comunes me llamaban monstruo, egoísta y malvada. Incluso personas que conocían mi condición médica ponían cosas como, Elena, podrías haber esperado 2 horas para comer, no era para tanto. Me quedé sentada en mi cama, temblando de rabia. La narrativa de Sofía me estaba pintando como una villana psicópata. Pero lo que ella olvidó es que yo soy contadora. Mi vida entera se basa en rastros de papel, recibos y pruebas. Llamé a Mark. Él estaba en un hotel, se había ido de la casa después de la pelea. Mark, ¿tienes el contrato original del catering? ¿El que tiene las especificaciones de las alergias? Le pregunté. Sí, Elena, lo tengo digitalizado. Y también tengo los correos donde ella pide los reembolsos. ¿Qué vas a hacer? Voy a defenderme. Ella cruzó una línea que no tiene retorno. Mark me envió los archivos. Lo que encontré en esos correos fue incluso peor de lo que imaginaba. No solo había cancelado mi comida, había enviado un correo electrónico al chef del catering diciendo textualmente, mi hermana suele exagerar su alergia para llamar la atención. No se molesten con la contaminación cruzada, si ve algo verde en el plato se lo comerá y ya, no quiero pagar de más por sus caprichos. Casi vomito al leer eso. Ella estaba dispuesta a dejar que me enfermara gravemente con tal de ahorrarse unos dólares para sus zapatos de suela roja. Decidí que no iba a pelear en los comentarios de su post. Hice mi propia publicación. No puse fotos mías llorando. Puse capturas de pantalla. Captura 1, el contrato original donde se pagaba por un menú, gluten free, seguro. Captura 2, el correo de Sofía cancelando ese menú y pidiendo el reembolso a su cuenta personal, no a la cuenta conjunta con Mark. Captura 3, el correo donde decía que mi salud era una exageración para llamar la atención. Captura 4, una foto de mi informe médico de urgencias de hace 2 años, donde explicaba las consecuencias de la exposición al gluten, choque anafiláctico y daño intestinal severo. Acompañé las fotos con un texto breve. No me fui por envidia, me fui por supervivencia y respeto propio. Mi hermana no solo canceló mi comida para costear sus lujos personales, sino que le mintió al catering sobre la gravedad de mi enfermedad, poniendo mi vida en riesgo. El dinero que supuestamente faltó
para la comida terminó en su cuenta privada. No voy a pedir perdón por no quedarme a celebrar a alguien que considera que mi salud es un estorbo para su estética. El efecto fue instantáneo. Fue como lanzar una granada en una habitación cerrada. Los comentarios en el post de Sofía cambiaron radicalmente. La gente que antes me insultaba empezó a borrar sus mensajes. La burbuja de mi hermana estalló en su cara. Pero lo más impactante no fue la reacción de internet, sino la de mi familia. Mi madre me llamó gritando, pero esta vez no era de tristeza, sino de puro pánico. Elena, borra eso ahora mismo. Estás destruyendo la reputación de tu hermana. Mark acaba de llamar a sus abogados para iniciar la anulación del matrimonio. Estás arruinando a esta familia. No, mamá, le dije con una voz fría y cortante. Sofía arruinó a esta familia cuando decidió que mi vida valía menos que un par de zapatos. Y tú la arruinaste cuando decidiste apoyarla sabiendo que me estaba dejando sin comer. Si Mark la deja, es porque se dio cuenta de con quién se casó. Colgué, estaba exhausta. Pero la noche aún tenía una sorpresa más. Cerca de las 11 p.m., recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era el dueño del servicio de catering. Estimada Elena, he visto su publicación. Me siento horrorizado. Su hermana nos aseguró que usted había dado su consentimiento para cambiar el menú. Debido a que ella mintió sobre una condición médica en un contrato de servicios, lo cual es ilegal en nuestro estado, vamos a proceder con una demanda contra ella para proteger nuestra licencia y reputación. También le adjunto el resto de los recibos que ella pidió que no le mostráramos a su esposo. Abrí el adjunto y mi mandíbula cayó al suelo. Sofía no solo había robado el dinero de la comida y el depósito de la casa. Había algo mucho más grande. Había una factura por un regalo de bodas que ella misma se había comprado y enviado a una dirección que no era la de su nuevo hogar con Mark. Era la dirección de su exnovio. Me quedé mirando la pantalla de mi laptop durante lo que parecieron horas. La dirección en la factura era inconfundible, calle Roble 402. Es la casa de Julián, el exnovio de Sofía. ¿Terminaron hace 3 años? ¿O eso nos hizo creer a todos? Mark siempre se sintió un poco inseguro respecto a él, pero Sofía lo convenció de que Julián era historia antigua. La factura era por un reloj de lujo, un Omega de edición limitada, valorado en $4,500. El concepto decía, regalo de agradecimiento, entrega especial. Mientras yo pasaba hambre en su boda y Mark soñaba con el depósito de nuestra futura casa, ella estaba enviando joyas a su ex con el dinero que les robó a los invitados y a su propio esposo. No podía quedarme con esto. No era solo un chisme de familia, era un robo. Llamé a Mark. No quería ser la persona que destruyera lo poco que quedaba de su salud mental, pero él merecía saber a dónde se había ido el dinero de sus padres. Mark, necesito que vengas. Trae a tus padres si es necesario. Tengo los recibos que el catering me envió, dije con un nudo en la garganta. 30 minutos después, Mark llegó a mi departamento acompañado de su padre, un hombre serio que siempre había sospechado de los gastos excesivos de Sofía. Les mostré los correos, las transferencias y, finalmente, la factura del reloj enviado a casa de Julián. El silencio en mi sala era ensordecedor. Mark se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Su padre, en cambio, se puso de un color rojo violáceo. Ese dinero era para su futuro, Elena, susurró el padre de Mark. Mis ahorros, para que ella le compre regalos a otro hombre mientras desprecia a su propia sangre. No voy a anular el matrimonio, dijo Mark de repente, levantando la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Voy a pedir el divorcio por conducta fraudulenta. Quiero que cada centavo sea devuelto, o la denunciaré por robo de identidad y fraude. Esa misma noche, la bomba explotó en casa de mis padres. Mark y su padre fueron allá sin avisar. Yo no fui, ya había tenido suficiente drama para una vida entera. Pero mi prima, que se estaba quedando allí, me mantuvo informada minuto a minuto por mensajes de texto. Sofía intentó negarlo todo al principio. Dijo que el reloj era una inversión, que Julián solo lo estaba guardando. Pero cuando Mark le mostró la factura con su firma digital y los correos del catering, Sofía colapsó. Según mi prima, empezó a gritar que todos eran unos ingratos, que ella merecía tener una boda de ensueño después de aguantar a una familia tan aburrida y a un esposo tan mediocre como Mark. Lo más decepcionante fue la reacción de mi madre. En lugar de reprender a Sofía por el robo y la infidelidad emocional o física, empezó a rogarle a Mark que no llamara a la policía. Pense en el escándalo, Mark. La gente va a hablar. Podemos devolverte el dinero poco a poco, pero no destruya su vida, gritaba mi madre. Mi padre, por primera vez en décadas, se enfrentó a mi madre. Ya basta, Carmen, rugió mi padre. Ella le robó a su esposo y puso en riesgo la vida de Elena. El escándalo no es el problema es que criamos a un monstruo y tú la ayudaste a esconderse detrás de sus mentiras. A la mañana siguiente, mi cuenta de Instagram estaba llena de mensajes de apoyo, pero también de amenazas de los amigos de Julián.
Pero lo que realmente me detuvo el corazón fue una carta certificada que llegó a mi puerta a mediodía. Era una notificación legal de un abogado contratado por Sofía y mi madre. Me estaban demandando por difamación y daños y perjuicios, alegando que mi publicación en redes sociales había causado la cancelación de los contratos de influencer de Sofía y su angustia emocional. Pedían $50,000. Mi propia madre estaba financiando una demanda contra mí para intentar limpiar el nombre de Sofía. Me senté en el suelo de mi cocina y, por primera vez en todo este proceso, lloré. No por la comida, no por la boda, sino por darme cuenta de que para mi madre, yo era una pieza sacrificable en el altar de la imagen pública de su hija favorita. Pero mi tristeza duró poco. Mi espíritu de contadora volvió a emerger. Si querían una guerra legal, la iban a tener. Llamé a mi propio abogado y le entregué todo, los correos del catering donde ella mentía sobre mi enfermedad, los registros de mis crisis médicas pasadas para demostrar el peligro real, y las pruebas del fraude financiero. Elena, me dijo mi abogado después de revisar los papeles. Esto no es solo una defensa. Sofía cometió un error garrafal al intentar demandarte. Al hacerlo, abre sus propias finanzas a una investigación judicial. Y por lo que veo en estos recibos del catering, ella ha estado falsificando firmas. El juego acababa de cambiar. Ya no se trataba de quién era la mala hermana. Se trataba de cargos criminales. La demanda por difamación fue el error táctico más grande en la historia de las malas decisiones de Sofía. Mi abogado, un hombre que no se anda con juegos, solicitó un proceso de discovery, revelación de pruebas. Esto significaba que Sofía tenía que entregar sus estados de cuenta, correos electrónicos y comunicaciones para respaldar su supuesta pérdida de ingresos. Lo que encontramos no fue solo el rastro de un reloj de lujo. Sofía había estado operando un esquema de microestafas durante años. Se hacía pasar por coordinadora de eventos, en línea, cobraba depósitos y luego desaparecía, bloqueando a los clientes. El dinero que le robó a Mark y el de la comida de la boda no era para emergencias, era para pagar a una de sus víctimas anteriores que la había amenazado con denunciarla a la policía. El reloj para Julián no era un regalo de amor, era un soborno. Julián sabía todo sobre sus estafas y la estaba extorsionando. Cuando mi madre se enteró de la magnitud del fraude, finalmente se quebró, pero no me pidió perdón a mí. Me llamó para pedirme que yo pagara la fianza y los abogados de Sofía, porque el padre de Mark finalmente había presentado cargos por fraude electrónico. Elena, ella es tu hermana, sollozó mi madre por teléfono. Si va a la cárcel, nuestra familia nunca podrá caminar por la calle con la frente en alto. Vende tu departamento, tú tienes ahorros. Ayúdala. Mamá, dije con una calma que me asustó a mí misma. Tú no estás preocupada por Sofía, estás preocupada por lo que dirán en el club de lectura. Sofía no es una víctima, ella puso veneno metafórico en mi plato y real en su matrimonio. No voy a gastar un solo centavo en salvar a alguien que me demandó hace 2 semanas. Esa fue la última vez que hablé con ella en meses. El resultado legal, el caso de difamación contra mí fue desestimado antes de llegar a la corte. Mi contrademanda por daños morales y negligencia, por mentir sobre mi celiaquía al catering, se resolvió a mi favor. Sofía tuvo que declararse culpable de fraude para evitar una sentencia de prisión larga. Fue condenada a 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la restitución total del dinero a Mark y a sus padres. Mark obtuvo la anulación. Vendió el anillo de compromiso, que resultó ser un diamante de laboratorio de menor valor del que Sofía le había hecho pagar, y se mudó a otro estado para empezar de cero. Antes de irse, nos tomamos un café. Gracias por irte de la boda, Elena, me dijo. Si te hubieras quedado y te hubieras comido esa pasta, yo hoy seguiría casado con un espejismo. Tu hambre salvó mi vida. La confrontación final, un mes después de que se dictara la sentencia, fui a casa de mis padres a recoger las últimas cosas que quedaban en mi vieja habitación. Sofía estaba allí, sentada en la cocina, sin maquillaje, sin filtros de Instagram, rodeada de cajas de zapatos que ahora tenía que vender para pagar sus deudas. Me miró con un odio puro. Ganaste, Elena. ¿Estás feliz? No tengo nada. No tengo esposo, no tengo carrera, y todos en internet se burlan de mí. Me detuve en la puerta y la miré. Realmente la miré. Ya no veía a la joya de la corona, solo a una mujer profundamente vacía. Yo no gané nada, Sofía. Yo solo quería ir a la boda de mi hermana y comer algo que no me matara. Tú fuiste la que decidió que un par de zapatos valía más que tu familia. El problema de vivir para la estética es que, cuando se apagan las luces, no queda nada sólido de que agarrarse. Mi padre me acompañó hasta el auto, me dio un abrazo largo y me puso un pequeño sobre en la mano. Es parte de lo que ahorré para la boda. Úsalo para unas vacaciones, hija. Te debo una disculpa que me tomará el resto de mi vida pagar. Fui un cobarde por no detener a tu madre y a Sofía antes. Conduje de regreso a mi ciudad. Esa noche, organicé una cena en mi departamento. Invité a mis amigos de verdad, a los que llamaron para saber cómo estaba mi estómago y no para criticar mi salida de la boda. Cociné yo misma una cena de 3 tiempos, totalmente libre de gluten,
deliciosa y, sobre todo, segura. No hubo fotos perfectas para Instagram, no hubo vajilla de diseño, hubo risas, hubo verdad y hubo comida suficiente para todos. Puse mi teléfono en modo no molestar y, por primera vez en años, disfruté de un banquete sin miedo. Mi familia se había desmoronado, sí, pero finalmente, los cimientos de mi propia vida eran reales. Edit. 2 meses después Sofía intentó abrir una nueva cuenta de TikTok para contar su verdad, pero el catering publicó el video de las cámaras de seguridad donde se la ve riéndose mientras tacha la opción celíaca del menú. La cancelaron de nuevo en menos de 24 horas. Yo cambié mi número de teléfono y bloqueé a mi madre. La Paz es, sin duda, el plato más sabroso que he probado.